comentarios a la luz de la palabra con el pastor Roberto del Cid. Qué bendición. Una vez más podemos darle gracias a Dios por ese privilegio que nos da de poder llegar hasta tus hogares y poder a través de este medio, como lo dice su palabra, dice: nuevas son sus misericordias cada mañana. Y quiero en esta hora, una vez más, vamos a orarle a Dios y pedirle: Padre, bendito y amado Dios, te damos gracias por este privilegio que nos da, Señor, de poder estar en tu presencia. Bendícenos una vez más. Danos la sencillez, Señor, de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido y te lo ruego en esta hora. Gracias, Señor. Vamos a continuar con la ayuda del Señor con la segunda parte. Vamos a compartir en esta hora. Habíamos quedado. La semana pasada pudimos ver que el miedo es dañino por muchas situaciones. Hoy quiero presentarte nuevamente algunas diapositivas para que podamos, tal vez con ellas, poder ir avanzando, ir definiendo algunos aspectos que son importantes y que podamos en esta hora definirlas en el nombre de Jesús. Así que te voy a pedir que tú puedas en esta hora entrar y poder decirle, y déjame decirte, no al miedo, porque el miedo definitivamente no nos permite hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esa claridad, que el miedo no es primero, no es de Dios. Segundo, no nos va a permitir alcanzar definitivamente lo que realmente Dios quiere para nosotros. Hay miedos que en lugar de ayudarnos, lo que van a hacer es afectarnos y de alguna manera impedir que nosotros alcancemos aquello a lo cual el Señor quiere que nosotros alcancemos. Por eso creo que es muy importante. Vimos cómo Adán tuvo miedo, y no miedo por lo que había hecho, sino que dice que tuvo miedo porque se dio cuenta que estaba desnudo. El miedo definitivamente va a crear en nosotros situaciones no correctas. Por eso es muy importante que nosotros podamos, de una o de otra manera, avanzar y creer que Dios tiene cosas grandes para tu vida, pero que muchas veces, sin darnos cuenta, caemos en miedos y en temores que no son precisamente los que Dios quiere que nosotros tengamos. Por lo cual, creo que es importante que nosotros creamos y confesemos que Dios tiene grandes cosas para nosotros y que conforme a lo que el Señor en su misericordia determine, porque Dios determina cosas, y creemos que cuando nosotros creemos que Dios es bueno, y dice la palabra que para siempre es su misericordia y su verdad. Por eso nosotros creemos con todo nuestro corazón que Dios definitivamente va a hacer cosas con nosotros. Si nosotros logramos en un momento erradicar el miedo. Por eso vimos que esto es una
área del alma. El alma definitivamente es la parte sensora de nosotros, y sabiendo que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, entonces precisamente los miedos se alojan en una parte del alma y no nos van a permitir hacer lo que Dios quiere que hagamos. Lógicamente, nosotros, el miedo, ahí como lo ves, puede ser muy difícil la situación en la que las características pánico, ¿verdad? Pero quiero dejar definitivamente que para Dios, en su infinita misericordia, Él tiene cosas grandes y maravillosas para nuestra vida. Cuando nosotros logramos encontrar, y eso es lo que quiero, de alguna manera nosotros no estamos haciendo lo que nosotros tenemos que hacer, porque nosotros necesitamos, y eso es lo que quiero dejar en tu corazón en esta hora, necesitamos saber qué clase de miedos nosotros tenemos. Y estos no nos van a permitir en un momento que nosotros no desarrollemos ni que vivamos como Dios quiere que vivamos. Entonces, lo que quiero es sencillamente compartir contigo y creer por la fe que Dios tiene cosas grandes y cosas maravillosas para nosotros, y que Dios en su infinita misericordia, Él va a obrar, va a hacer en nuestra vida lo que nosotros definitivamente podamos creer que Dios puede hacer. Por eso quiero definitivamente creer que Dios en su infinita misericordia va a ayudarnos para que nosotros podamos de alguna manera, como tú lo puedes ver, Dios no nos ha llamado a tener miedo, ¿verdad? Pero sí, Dios tiene para nosotros cosas maravillosas. Y mira una definición. El miedo es una emoción que puede manifestarse de diversas maneras, dependiendo de nuestro estado psicológico y del contexto en el cual surgen las señales de peligro. A veces es un miedo, y quiero a continuación presentar las distintas clases de miedo. ¿Por qué? Porque hay un miedo real, ¿verdad? Hay miedos reales, pero a veces hay miedos que no son reales y que de alguna manera van a hacer que nosotros, cuando no son reales, cuando son reales, nosotros sepamos cómo actuar. Pero, por ejemplo, yo puedo ver claramente que hay un miedo real, y este miedo real, mira, qué importante, este miedo real es un miedo que se construye a partir de componentes reales. Surge ante situaciones concretas y tangibles, como enfrentarse a un peligro físico o a una amenaza evidente. Esto es importante. Hay miedos reales, hay miedos que nos van a afectar, pero que de una o de otra manera van a impedir que nosotros hagamos lo que verdaderamente Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso, en esta hora, creo que es muy importante que nosotros podamos creerle a Dios, confiar en Él, saber que Dios tiene para nosotros en un miedo real, que hay miedos reales, hay circunstancias reales, tomar el mejor camino con la ayuda del Señor. No dejar que el miedo nos afecte
y que no nos deje avanzar hacia donde nosotros queremos avanzar con la ayuda de Dios. Tienes una cosa real, no es abriéndole puertas al temor, porque hay un temor y un miedo normal, pero hay miedos que no son normales y que nosotros tenemos que saber cómo enfrentar. Entonces, yo veo que hay un miedo real, ¿sí? Es real, son cosas concretas, pero a veces resulta que hay cosas que nosotros, de alguna manera, por ejemplo, nosotros a veces tenemos miedos que no son reales y es un miedo irreal o irracional. Y dice, el miedo irreal tiene su origen en pensamientos imaginarios, distorsionados y catastróficos. A menudo no están basados en hechos concretos y puede generar ansiedad sin una causa real. Esto es muy importante. Y a veces nos vemos más afectados por esta clase de miedos irreales que imaginamos que pueden en un momento acontecer y nos estamos preocupando por cosas que realmente no son reales. Pero nuestra mente va a sufrir y nuestra alma va a tener conflictos si nosotros no hacemos un alto. Y en el nombre de Jesús, nosotros decimos, esto no es normal. Yo no puedo estar teniendo miedos irreales. Por ejemplo, no voy a salir a la calle porque me pueden asaltar. Es un miedo que es real, pero es irreal. Porque yo no voy a tener miedo, no voy a estar encerrado en mi casa. Hay personas que tienen miedos irreales, los cuales impiden en un momento que ellos puedan tener una vida normal. Yo conocí hace muchos años a una persona que tenía miedo de salir a la calle. Es un miedo irreal, pero no salió a la calle. Ya no volvió a salir nunca, porque ella tenía miedo de salir. ¿Y miedo a qué? Está bien de noche ella hubiera querido salir. No, en el día también tenía miedo. Entonces, hay miedos irreales que de alguna manera nosotros tenemos que estar conscientes, que tenemos que tener cuidado de no estar imaginando cosas que realmente no son, que ni se han dado, pero que pueden estar afectándonos y de alguna manera llevándonos a hacer situaciones en donde nos veamos presos en nuestra casa. No vamos a hacer algo, ¿sí? Porque tengo miedo, por ejemplo. O sea, es irreal. Lo real es lo que yo voy a tener miedo de lo que está aquí enfrente de mí. Pero yo no voy a tener miedo de cosas que no existen. Entonces tengo que tener mucho cuidado de esa clase de miedos que pueden estarme afectando. ¿Qué más podemos encontrar? Entonces hay miedos irreales, imaginarios, ¿sí? De los cuales tenemos que desechar completamente de nuestra vida. Y también nosotros tenemos que tener, hay otro tipo de miedo, y ese tipo de miedo es miedo a lo desconocido. Óyelo bien, miedo a lo desconocido. Este tipo de miedo surge cuando nos enfrentamos a situaciones o circunstancias nuevas y desconocidas. Pueden generar ansiedad, preocupación debido a la incertidumbre. Esto es real. Nos da miedo lo desconocido. Cuando Abraham, fíjate que Abraham, dice que Abraham estaba en Ur de los Caldeos.
Y el Señor le dice a Abraham, sal de tu casa, de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. No le presentó un cuadro como el que tú ves atrás y dijo, mira, yo te voy a llevar a esa, a ese, a ese lugar muy bonito que está atrás, una choza, unos árboles, un río. No le mostró una foto, sino que le dice que le va a mostrar. Y él, por fe, sale creyendo de que Dios va a hacer algo con él, que Dios le va definitivamente a hacer algo en su vida que es bueno, pero para él en ese momento era algo que no conocía. Cuando nosotros tenemos miedo por lo desconocido, no queremos cambiar de trabajo, porque no sabemos cómo nos va a ir. Pero si Dios nos ayudó en el trabajo que tenemos, también nos va a ayudar en el trabajo que vamos a conseguir más adelante. Hay personas que muchas veces están en una posición, están en un trabajo donde saben que no tienen futuro, ya toparon, pero tienen miedo a lo desconocido. Como dicen, estamos a veces en una zona de confort y nos da miedo a veces salirnos de nuestra zona de confort. Y a veces es necesario que para que nosotros salgamos adelante, muchas veces tenemos que salir de la zona de confort. Cuando salimos de la zona de confort, lógicamente nos da temor, ¿verdad? Nos da miedo, porque estamos acostumbrados a hacer siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, y tenemos miedo a poder nosotros en un momento hacer otras cosas, a buscar otras fuentes. A veces nos da miedo pues salir de nuestro país, no sabemos qué nos va a deparar, pero si confiamos en Dios, si Dios te dice, así como Abraham, sal de tu casa, de tu parentela, Dios, él creyó, se fue a lo desconocido y Dios lo bendijo. Qué lindo, lo bendijo. Si él sale por su propia cuenta, posiblemente le hubiera ido mal, pero como él se va bajo la voluntad del Señor, aunque era lo desconocido, Dios lo bendijo. Entonces, no le tengamos miedo a lo desconocido. Más tenemos, veamos, miedo a lo desconocido, Dios nos va a bendecir. Más. Vamos a ver. Miedos a la muerte. ¿Sí? Esto es importante. Porque muchas veces, mire lo que es, la muerte es un tema universal que puede generar miedo, ansiedad. A menudo este miedo se relaciona con la incertidumbre sobre lo que sucede después de la vida. Voy a repetir, miedo a la muerte. La muerte es un tema universal que puede generar miedo y ansiedad, ¿sí? A menudo este miedo se relaciona con la incertidumbre sobre lo que ha de suceder después de la vida. Qué interesante. Creemos que esta tierra es lo único que hay. Dijo un señor por ahí, muerto el perro, se acabó la radio, ¿verdad? Entonces dijo él en su mente, si alguien se muere, se murió, se acabó todo. No es así. La Biblia dice de que hay vida detrás de la vida. Y posiblemente, si yo sé que al morirme puedo ir a dos lugares, óyeme bien, cuando tú o yo nos muramos, vamos a ir a dos lugares nada más. No hay tres lugares, dos lugares. O nos vamos al paraíso o nos vamos al infierno. ¿Sí?
Lógicamente, si yo pienso que me voy a ir al infierno, que voy a estar en un horno de fuego, que me van a estar atormentando, voy a tener miedo. ¿Por qué? Porque es humano. Hay un miedo, aunque en este momento no es real, pero hay las suficientes bases escriturales para saber que cuando una persona se muere y no conoce al Señor, igual que el rico, ¿te acuerdas del rico y Lázaro? Los dos se murieron. Tal vez el otro nunca pensó y disfrutaba y hacía todo lo que podía en esta tierra sin acordarse de Dios. Pero un día dice que se muere el rico y baja al Seol. El Seol es fuego. Muere Lázaro y es llevado al seno de Abraham. En el Seol dice que el rico despierta y entonces se ve en tormento, se ve que está en llamas y ve que allá está Lázaro y le dice a Abraham, ¿puedes decirle a Lázaro que moje su dedo con agua y que me lo venga a poner porque me estoy quemando? Esos calores que están haciendo ahora no es nada el calor que está abajo. Entonces, le podemos tener miedo a la muerte porque no sabemos a dónde vamos. Pero, según las Sagradas Escrituras, yo sé que el Señor dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a prepararos un lugar y cuando yo regrese, os llevaré conmigo mismo. Yo sé que hay un lugar en el cielo. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, para mí el morir es Cristo y el morir es ganancia. Oye, bien, para mí el vivir es Cristo, ¿sí? Ve lo que dice un cristiano. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El impío, pecador, lo que hace es sencillamente pecar y pecar. Le da miedo morirse porque dice que no va a disfrutar lo que tiene, sabiendo que ahí abajo hay un subconsciente. En el alma hay una parte que se llama subconsciente y en ese subconsciente sabemos que estamos mal portados. A mí me dijeron una oportunidad cuando estaba mal portado. ¿Y usted a dónde cree que va a ir? Y dije, bueno, pues al cielo no, porque estoy mal portado. Sé que es abajo, pero yo sabía que abajo era tormento. Entonces, el temor a la muerte, déjame decirte, es fácil quitarlo. ¿Por qué no le abres tu corazón al Señor? Él vino no para que nos fuéramos al infierno, Él vino para que nosotros nos fuéramos al cielo. El plan de el Señor con Adán era que se quedara en la tierra, pero el plan del Señor ahora, para ti y para mí, porque ahora ya no es el plan tierra, sino es el plan cielo. Aleluya. Entonces, ¿me va a dar miedo a la muerte? No. Hace mucho tiempo íbamos con un amigo y entonces el avión en el que íbamos de repente tuvo que hacer una parada antes de despegar y se cayeron todas las cosas y él se puso nervioso y toda la cosa y yo le pregunto, ¿y estás preparado para morir? Y él me dice, no. ¿Y vos? Me dice, yo sí, le digo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si no estás preparado, te da miedo la muerte, fácil. Simplemente entrégale tu corazón al Señor y esos miedos se van a ir, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Por eso me gusta el Salmo 23, porque dice, y en la casa de Jehová volveré, dice una versión, por largos días, porque allá está mi morada celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí estamos para mientras, no es para siempre. Aleluya. ¿Qué más? Veamos qué dice la palabra. Que no tengas miedo a la muerte. ¿Qué más miedos hay? Vamos a compartir. Miedo a la muerte, miedo
a la soledad. Eso es terrible. ¿Sí? Miedo a la soledad. Y dice así, el temor a estar solo o a la falta de compañía puede ser una fuente de ansiedad para muchas personas. ¿Sí? La soledad. Mucha gente le tiene miedo a la soledad. Dice, tengo miedo de quedarme solo. Tengo miedo de que se muera mi cónyuge. No tengo familia. Yo no sé si tú tienes familia o no tienes familia. No sé si le tienes miedo a la soledad. ¿Sí? Pero eso no es correcto. No, yo no voy a tener miedo a la soledad. Yo nunca estoy solo. Si la palabra de Dios dice que alrededor de nosotros hay ángeles, debes de saber que el Señor nos ha dado un ángel de la guarda, un ángel que está posiblemente igual que yo. Por eso si algún día llego a tu casa y tú dices, ay, vino el pastor Roberto, y resulta que dice, muchos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Por qué? Porque hay pasajes claros de las Sagradas Escrituras cuando Pedro estaba en la cárcel. Dice que un ángel lo saca y le dice, sal de aquí, y lo saca. Cuando va saliendo, llega a la casa, toca la puerta, sale una muchacha a ver por la rendija, de seguro va, y vio a Pedro, cierra la puerta otra vez y se va para adentro. Y dice, es que era su ángel. ¿Por qué es su ángel? Porque los ángeles son parecidos a nosotros. Entonces, no estamos solos. Siempre hay contigo ángeles. Dios dice en su palabra claramente que los ángeles del Señor acampan, oye, acampan alrededor, aleluya, de los que le aman y nos guarda. Si tenemos compañías de ángeles, el Señor tenía compañías de ángeles. Y si el Señor tiene compañía de ángeles, también Él en su misericordia nos va a dar compañía de ángeles. Entonces, ¿por qué le voy a tener miedo a la soledad? No estás solo, no estás solo. Contigo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A mí, a veces cuando voy de viaje, me dicen, ¿usted viene solo? No, le digo, yo no vengo solo. Vengo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo y con mi ángel. Aleluya, nunca estamos solos. Así que dile esa soledad, te vas, no tengo temor de la soledad, yo nunca estoy solo, porque a veces en la soledad como que estoy solo y ¿qué pasa? No tengas miedo. Si hay otra persona tampoco va a hacer nada. No tengas miedo a la soledad. El Señor está contigo y Él también dice y que los ángeles están alrededor. Aleluya. Entonces, no temas a la soledad. ¿Qué más tenemos aquí? Sigamos en esta hora. Miedo a la soledad. ¿Sí? Bueno, ya sé que no tengo que tener miedo a la soledad. Miedo al rechazo. Esto es claro. El miedo al rechazo social o a no ser aceptado por los demás puede afectar nuestras relaciones y decisiones. Óyelo bien. Miedo o rechazo. ¿Sí? Miedo al rechazo. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Sí? Hoy las redes sociales están creando que muchas personas vivan frustradas porque ellos suben algo a Facebook o a Instagram y nadie les pone un me gusta. Y como no les pusieron muchos me gusta, entonces se sienten rechazados. ¿Ve qué importante? A veces este miedo nos puede afectar de una manera muy, muy fuerte. Y yo voy a hablar por mí mismo. Yo tenía un miedo al rechazo.
yo podía, y nunca se me olvida, que lo pude experimentar realmente, porque en una oportunidad estaba mi apóstol Otoniel Ríos Paredes, ¿sí? Después de una enseñanza, él se quedó en una esquina. Y yo me voy acercando, pero cuando lo iba a saludar, le iba a extender la mano. Pero cuando le iba a extender la mano, me dio miedo de que él la rechazara y que no me diera la mano. Entonces, y que no me hablara. Entonces, ¿qué crees que es lo que hice? Di la media vuelta y me fui por otro lado. Después tuve que analizar y darme cuenta que yo tenía un miedo al rechazo. Me sentía rechazado. Y muchas veces este miedo al rechazo afecta nuestra vida. No te permite una vida social. No te relacionas con los demás porque te van a rechazar. No tienes amigos porque te van a rechazar. No tienes amistades porque te van a rechazar. No quieres entrar en ciertas situaciones públicas por miedo al rechazo. Pero déjame decirte, el Señor, en su infinita misericordia, es el primero que no nos rechaza. Es el primero que, aunque todos, yo voy a ser honesto, cuando yo estaba en el mundo, todo el mundo me ponía una X, ¿sí? Porque era un pecador, un fornicario, un adúltero, un borracho, y me ponían una X. ¿Sabes? El único que nunca me puso una X fue Dios. Mi Señor Jesús dice que cuando yo estaba en el pecado, mientras la gente me decía, apártese pecador, apártese, no, mire, Él me extendió sus brazos de amor. Y yo te digo en esta hora, el Señor no te rechaza. Por eso a veces has querido ir a la iglesia, pero no vas a la iglesia por miedo al rechazo. Entonces te quedas en tu casa, no tienes relaciones, pero yo te digo en esta hora, en el nombre de Jesús, eso no es correcto. Yo tuve que enfrentar ese miedo y me dije a mí mismo, ¿por qué voy a tener miedo al rechazo? Lo más que puede pasar es que no me dé la mano, y si no, se la agarro yo, pues. Como dice el refrán, si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña. Pero a veces el miedo nos deja que no nos acerquemos a la montaña, que nos quedemos ahí en esa situación. Yo te quiero decir en el nombre de Jesús, todo rechazo se va de tu vida ahora. Sé libre ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Nadie te va a rechazar. Ese miedo, quítalo ahora. Y dile, Señor, gracias. Yo tuve que enfrentar, yo me enfrenté a mi rechazo. Yo dije, tengo miedo que me rechacen. Y tuve que decirle, bueno, ¿sabes una cosa? A mí me rechazaron desde el vientre de mi madre. Desde allí el rechazo tomó cabida en mí. Porque cuando iba a nacer, alguien dijo, no. Y mi mamá dijo, sí, pero mi papá dijo, no. Me rechazaron desde el vientre. Yo te digo una cosa, tal vez te rechazaron desde el vientre. Desde que eras niña sentía rechazada, pero así dice el Señor, yo te sano ahora. Tú eres ahora mi hija y yo no te rechazo y sé libre. Toda cadena, todo ancestro de rechazo. Yo por muchos años anduve con ese rechazo. Porque me decía, mi papá me rechazó. La familia de mi papá me rechazó. Pero la familia de mi mamá me aceptó. Entonces me sentía rechazado hasta que me enfrenté en el nombre de Jesús y dije, Señor, yo sé que tú, desde el vientre de la madre, que cancelo todo rechazo desde el vientre de mi madre en el nombre de Jesús y ahora soy libre. Aleluya. Y así te invito para que tú seas libre también de todo rechazo en el nombre de Jesús. Sé libre en esta hora. ¿Qué más? Pues si no el tiempo se me va, don Andy. Entonces allá en la radio me está haciendo señas cuando el tiempo se me va. Pero sigamos. Miedo al rechazo. Ya sabemos que se fue. No.
¿Qué más? Esto es tremendo. Miedo al fracaso. Uf, tal vez te identifica. Este tipo de miedo se relaciona con el temor a no cumplir con las expectativas propias o ajenas. Puede paralizarnos y evitar que tomemos riesgo. O no emprendemos un negocio. No nos queremos casar. Ay, es que si todos se divorcian usted, ¿para qué me voy a casar yo entonces? Pero tampoco vas a vivir en unión libre, eso no es de Dios. Tampoco vas a vivir en fornicación todo el tiempo. Es que usted me da miedo a que me case y me divorcio. Mira, eso no es real. No podemos nosotros decir, a mí me pasó, me recuerdo, me pasó. Cuando iba a comprar la casa, entonces sabía que había una oportunidad y iba a comprar una casa, tenía que ir al banco, no tenía el dinero, no es lo correcto, pero no tenía el dinero. ¿Verdad? Lo correcto hubiera sido ahorrar y tener el dinero para comprarme la casa. Lo incorrecto tal vez fue lo que hice, ¿verdad? De ir a un préstamo bancario y a veces se paga por la casa, si me costó 100, pago 500 por la casa, pero bueno, así lamentablemente nos educaron, nos dieron educación financiera. Vamos a ver si un de estos días hablamos de educación financiera con la ayuda del Señor. Pero bueno, entonces yo tenía temor y me iba a comprar, no tenía casa, pero quería comprarme una casa, pero tenía miedo. Tenía miedo a quedarme sin trabajo, tenía miedo a que me fueran a quitar la casa, me quedaba sin trabajo, entonces yo hacía mis números, decía yo, bueno, y es una deuda, ¿cuánto? A 30 años, ahora ya van 40 años, cuidado. Entonces me daba miedo. Y un día estaba yo analizando y digo yo, ay, es que me da temor fracasar, tirarme a esta empresa y que después fracase, y qué vergüenza, ¿verdad? Pero después analicé bien y dije yo, vamos a ver, resulta que compro la casa, vivo en la casa, estoy en la casa, confiando en Dios, y si me quedo sin trabajo, pues Dios dirá, al menos la disfruté, y voy a confiar en Dios. Voy a hacer lo que, ya que está la oportunidad, me habían aprobado el préstamo, todo pegaba, pero estaba el temor al fracasar y que fuera a perderlo, pero dije al final, voy a hacer. Y para la honra y gloria de Dios, aunque la situación con pandemia y toda la cosa, que todo lo vivimos, estuvo un momento difícil, sin embargo, el Señor en su infinita misericordia, Ebenezer, significa hasta aquí y hasta donde Dios quiera nos va a ayudar. Entonces dije, no, voy a hacerlo, no voy a tener miedo. Voy a creer que Dios me va a ayudar. Y Dios me ha ayudado. Dios te va a ayudar a ti. Emprende lo que quieras emprender en el nombre de Jesús. No tengas temor al fracaso, porque el peor fracaso es no hacer nada, quedarte con las manos cruzadas, es que puedo fracasar. Eso es el fracaso más grande. Un día te vas a decir, como yo me decidí, ¿y por qué no lo intenté? Así que en el nombre de Jesús, inténtalo. No tengas miedo a ningún fracaso y adelante. Amén. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Porque el tiempo, lamentablemente, camina y camina. Y esto es terrible. Miedo a la oscuridad. Es común, dice, aunque es más común en niños, algunas personas siguen sintiendo miedo a la oscuridad en edad adulta. Esto está bonito. Sí, esto está bonito.
Hay gente que no duerme con la luz apagada, le tiene miedo a la oscuridad. Sí, este es un temor que puede ser normal en un niño, pero que va a ser anormal en un adulto que no puede dormir con la luz apagada porque tiene miedo. Y tiene miedo que si apaga la luz, entonces venga un demonio y lo agarre. Pero, ¿crees tú que el demonio va a tener miedo de no atacarte cuando hay luz? Te puede atacar cuando no hay luz. Y lo debes de saber, ¿sí? Debes de saber que en un momento yo una vez tenía miedo, pero tenía miedo y a veces esos miedos son porque vas a ver cosas que no son correctas. Te abren puertas, ¿sí? Te tiene miedo a la oscuridad porque va a aparecer un espíritu, un fantasma. ¿Por qué miras películas de miedo? Tú, no, a mí no me da miedo usted, pero estás de noche, no tienes dormir. No. Mira, yo he tomado una decisión. Voy a ir al cine por ver cosas que me edifiquen, que me alegren, porque voy a pagar, no voy a pagar ni para ver pornografía, ni voy a pagar por ir a ver películas de miedo. No voy a pagar por eso. Esa decisión la tomé hace muchísimos años. Porque la gente comienza a ver cosas. Si tú eres de aquellas personas que le tienen miedo a la oscuridad, debes de saber que primero, deja de ver películas, deja de ver cosas temerosas. Y si tienes miedo, en el nombre de Jesús, dice la palabra del Señor, que Él te ha dado autoridad para hollar sobre serpientes, sobre escorpiones, sobre toda fuerza del mal, y en el nombre de Jesús. No que pongas una cruz, un amuleto ahí, va con muchos, una cabeza de ajo para que no vengan. Eso no funciona. Lo que funciona es, en mi nombre, echarán fuera. Si sientes algo ahí, en el nombre de autoridad y fuera, se va en el nombre de Jesús. Te vais. Porque Dios te ha dado autoridad. Así que no tengas miedo. Sé valiente. El Señor está contigo y te ha dado autoridad y no tiene que haber miedo a la oscuridad. Vas a dormir como una bebé, como un bebé, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, ¿qué más tenemos? ¿Miedo a la oscuridad? No. ¿Sí? ¿Miedo a enfermedades o accidentes? Bueno, son cosas de la vida, pero yo siempre, mira, yo tengo una clave. El Padre Nuestro, en su parte final, que debemos de orarlo todos los días, ¿sí? Todos los días, dice, no permitas que entremos en tentaciones, ¿sí? O debiese, por favor, no permitas, Señor, porque caigo, soy débil. Y lo otro dice, y líbranos de todo mal. Oye lo que dice, líbranos de todo mal. Esa es la parte final del Padre Nuestro. Cuando sales a la calle, debes de confiar que el Señor está contigo, que el Señor te va a guardar. Por eso dice el Salmo 121, que Él guarda mi salida y mi entrada. El Señor es poderoso para guardarnos y protegernos. Y accidentes siempre van a haber. Pero yo no voy a tener, o sea, no voy a salir, entonces no voy a manejar carro porque puedo tener un accidente. Sí, puedo, es normal. Si yo no cumplo con ciertos principios, pero si soy cuidadoso, manejo despacio, no ando manejando borracho, ¿sí? Porque mucha gente tiene accidentes porque anda tomando, anda haciendo cosas que no debe, o se durmió. O sea, hay momentos donde yo tengo que saber que accidente va a haber, o miedo. Es que ahora ya viene el corona, no sé cuánto corona aquí.
venga lo que venga. Dice la palabra, aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Así que yo no voy a tener miedo a las enfermedades ni a los accidentes, porque el Señor está conmigo. Amén y amén. ¿Qué más? Porque ya el tiempo, ya ves si esta última ya. ¿Sí? Porque vamos a ver, miedo a enfermedades. Okay. Miedo al futuro. ¿Sí? Dice conocido como cronosfobia. Se define como el miedo persistente y a menudo irracional hacia el futuro. ¿Qué va a pasar? Lo que tiene que pasar. Punto. En el nombre de Jesús, no tengas miedo. El Señor está contigo. ¿Qué va a pasar mañana? Lo que Dios diga. Él dijo, bástale cada día su propio afán. Punto. Yo voy a poner mi confianza en el Señor. Ya para concluir, quiero dejarte este lindo versículo que me gustó mucho. Este versículo me gustó mucho. Mira qué lindo. Cuando siento miedo, cualquier clase de miedo, cuando siento miedo, Salmos 56, 3 y 4, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Por qué puede hacerme un simple mortal? Salmos 56, 3 y 4. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. En esta hora, sé que el tiempo nos ha avanzado, pero quiero hacer una oración de fe. Quiero que en el nombre de Jesús cierres tus ojos y que en esta hora, por la fe, se va a ir todo miedo de tu vida. En el nombre de Jesús. Ahora, Señor, conforme a tu palabra, esta palabra, Señor, la vengo poniendo por obra. Todo miedo, cualquiera clase de miedo que sea, en el nombre de Jesús, se va a ir ahora de tu vida para siempre. Nunca más volverás a tener miedo, porque tú estás confiando en el Señor y en su palabra. En el nombre de Jesús, te va todo miedo fuera, cualquiera que sea, miedo al fracaso, miedo al futuro, miedo a la oscuridad, se libre en el nombre poderoso de Jesús. Y dile al Señor en esta hora, Señor, creo a tu palabra, rechazo todo miedo, cualquiera que sea, en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te dé shalom, y todo miedo se va de tu vida ahora. Bendiciones y nos vemos Dios primero la próxima semana con otra parte más de las enfermedades del alma. Bendiciones y hasta la próxima. Amén y amén. Gloria a Dios. Comentarios a la luz de la palabra con el pastor Roberto del Cid.